capítulo 19, verso 1. La segunda suerte le tocó a Shimeón, a la tribu de los hijos de Shimeón, conforme a sus familias. Vean cómo menciona la segunda suerte, porque empezó con Benjamín. O sea, Yahudá y Yosef no fueron mencionados como, obviamente sí se tiraron suertes, pero como esas suertes, porque ahora está hablando de los 7 que no tenían tierra. Entonces ahí mencionó primero a Benjamín, ahora a Shimeón. Benjamín lo mencionó entre Yahudá y Efraín. Mi punto es, los capítulos anteriores muestran la importancia de Yahudá porque de ahí vino el primero, la importancia de Efraín porque de ahí viene el último, la importancia de Benjamín porque representa a los pocos que creen en primero y último y a través de los cuales se da la unión, como en el cuerpo, la unión del cerebro y corazón. Entonces ahora menciona a Shimeón con la segunda suerte. O sea que en ese caso la primer suerte le cayó a Benjamín. Curiosamente la primer suerte para Benjamín, que es el último hijo de Jacob. O sea, los últimos fueron primeros. Porque Benjamín, que son los últimos, se convirtieron aquí en los primeros de la suerte. La segunda suerte le tocó a Shimeón, a la tribu de los hijos de Shimeón, conforme a sus familias. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Yahudá. En medio de la heredad de los hijos de Yahudá. Ellos recibieron como heredad a Beersheba. En un segundo, en Génesis 49, cuando habla de Shimeón y Leví, dice el verso 5, Shimeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Por eso los levitas no recibieron tierra, estaban esparcidos por todos lados donde uno u otro les daba un lugar. Y Shimeón estaba en medio de Yahudá, entonces se mezclaron con Yahudá. ¿Está claro? La tierra en sí en medio, ahí usted la verá en el mapa. Y se dice que de Shimeón salieron muchos escribas, por estar ahí en medio de Yahudá, donde habían muchos príncipes. Entonces, príncipes, los de Yahudá o reyes, sacerdotes, los de Leví, escribas, Shimeón. La segunda suerte le tocó a Shimeón, a la tribu de los hijos de Shimeón, conforme a sus familias. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Yahudá. Ellos recibieron como heredad a Beersheba, Sheba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Ezem, El Tolad, Betul, Jormá, Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruhen. 13 ciudades con sus aldeas. Número 13, valor numérico de la palabra 1, de la palabra amor. Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Además, todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Shimeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Yahudá fue sacada la heredad de los hijos de Shimeón. De la suerte de los hijos de Yahudá fue sacada la heredad de los hijos de Shimeón. Por eso estaba en medio. Por cuanto la parte de los hijos de Yahudá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Shimeón recibieron su heredad en medio de los de Yahudá. Shimeón quiere decir el que escucha, o aquel a quien el poderoso escucha. Yahushua vino de Yahudá a convertirse en aquel a quien el poderoso escucha, porque Yahushua es el intercesor, y todo lo que pedimos a Yahweh en el nombre del Hijo lo recibimos, porque es como si el Hijo lo estuviese pidiendo, Yahushua. Entonces es curioso que Shimeón estuviese en medio de Yahudá. También Yahushua, que vino de Yahudá, es la palabra. Qué particular que de Shimeón salieran tantos escribas que escriben la palabra. Así que los hijos de Shimeón recibieron su heredad en medio de la de Yahudá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. El territorio de su heredad se extendió hasta Sarid. Su límite sube hacia el occidente, hacia Marala, y llega hasta Debeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jogneam. Desde Sarid gira hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot-Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafía. De allí pasa hacia el lado oriental, a Gad-Hefer y a Ita Kazin. Sale a Rimón y vuelve hacia Nea. Luego al norte el límite gira hacia Hanatón y va a salir al valle de Jefteel. Abarca además Qatar, Naalal, Simrón,
Idala y Betlehem, 12 ciudades con sus aldeas. Aquí ponen Betlehem de Zabulón, distinto lugar del mismo nombre perteneciente a la tribu de Yahudá, ¿verdad? Porque Yahushua nació en Betlehem, pero no fue en este Betlehem. Yahushua nació en el Betlehem de Yahudá, no el Betlehem de Zabulón. 12 ciudades con sus aldeas, una vez más como las 12 tribus representando gobierno. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Yisachar, a los hijos de Yisachar conforme a sus familias. Zabulón y Yisachar siempre iban juntos. Aquí vemos que hasta las suertes se dieron juntas. La cuarta suerte correspondió a Yisachar, a los hijos de Yisachar conforme a sus familias. En su territorio estaban Jezreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sihón, Anaharat, Rabid, Kisiom, Abes, Remet, En-Ganim, En-Hadá y Bet-Pases. Este límite llega hasta Tabor, Sahasimá y Bet-Shemesh y termina en el Yardén. 16 ciudades con sus aldeas. 16 ciudades con sus aldeas, como la Yud y la Vav, la mano clavada. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Yisachar. Curioso que a través de la mano que fue clavada, o sea, Yahushua, el brazo de Yahweh que fue clavado en el madero por nosotros, recibimos la recompensa, que es el significado de Yisachar. Este límite llega hasta Tabor, Sahasima y Bet-Shemesh y termina en el Yardén, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Yisachar conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Asher, conforme a sus familias. Su territorio abarcó Helkat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelech, Amad y Miseal. Llega hacia el occidente hasta el Carmelo y Sihor Libnat. Después da vuelta hacia el oriente hasta Bet-Dagón y llega por el norte hasta Zabulón, al valle de Jefteel y Bet-Emech y Neyel, y va a salir a Kabul por el norte, por lo que abarca a Hebrón, Rehob, Hamón y Caná hasta el gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, gira hacia Josa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Umá, Afek, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. 22 ciudades con sus aldeas. El 22 es la Kaf y la Bet, como la mano de Yahweh que cubre la congregación, que es el templo. La mano viniendo a su templo. 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Asher conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Su territorio abarcó desde Jelef, Alon Zaananim, Adami, Neseb y Jabneel hasta Lacum, e iba a salir al Yardén. Giraba el límite al occidente hacia Asnotabor, de allí pasaba a Jukok y llegaba hasta Zabulón al sur. Al occidente lindaba con Asher y con Yahudá por el Yardén hacia donde nace el sol. Sus ciudades fortificadas eran Shidim, Zer, Hamat, Rakat, Zineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En Hazor, Irón, Migdalel, Jorem, Bet-Anat y Bet-Shemesh. 19 ciudades con sus aldeas. 19 ciudades con sus aldeas. El 19 es la Yud con la Tet, que sería la mano que sostiene la serpiente, o la mano que lleva el canasto, como para meter ahí a los pocos. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Vean que eran 7 suertes, y aquí la séptima le tocó a Dan, la última. En Apocalipsis vemos que Dan es la única tribu que no se menciona entre las tribus de los escogidos. En Apocalipsis 7. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Asher 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Menashe 12.000, de la tribu de Shimeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isachar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de Yosef 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. No se menciona la tribu de Dan entre los escogidos. Hay varias razones por las que eso sucede. Aquí lo particular que me parece importante mencionar es que
eran 7 suertes, y como mencioné, se conecta o se puede conectar con las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3. La séptima congregación en Apocalipsis 3 es la Odisea, que es la peor, la que representa a los que se pierden, a menos de que se conviertan a una verdadera doctrina. Entonces, ¿qué particular? O sea, en ese caso, por si algo, digo, bueno, los que se pierden como doctrina, como congregación, pero igual que en las otras 5, porque están, primero hay 5, después viene Filadelfia y después viene la Odisea. Filadelfia son los que se salvan completamente, no tienen que morir. De estos 6, todos mueren, pero solo los que de verdad creían el testimonio y amaban al prójimo como a sí mismos son resucitados y se unen a los que fueron salvados, o sea que no murieron. Si algunos de estos 6 salen de la doctrina en la que hayan estado y se convierten a la doctrina de Filadelfia, se vuelven de Filadelfia, entonces no tienen que morir. Entonces mi punto es, los que mueren de estas 6 doctrinas representadas por las otras 6 iglesias, aparte de Filadelfia en Apocalipsis 2 y 3, son los muchos, de los cuales Yahweh justifica a los que verdaderamente cumplían los mandamientos. Eso lo decía porque aquí Dan aparece como la séptima, o sea, como se puede conectar con la Odisea, que es la peor de todas las doctrinas o congregaciones que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, de la cual se puede esperar que se pierdan más. Pero Yahweh es misericordioso, habrán algunos justificados de ahí. Esos entrarían entre los muchos. Los que Yahweh justifique de la Odisea entran entre los muchos. Por eso Dan no es mencionado entre los pocos. Y aquí aparece con la séptima como si fuera la peor, la última que se va a perder, la Odisea. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. En el territorio de su heredad estaba Zora, Estaol, Irshemesh, Zaalabim, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Yehud, Benegberak, Gadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Pero les faltó territorio a los hijos de Dan, por eso subieron los hijos de Dan a atacar a Leshem. Entonces vean, les faltó territorio a los hijos de Dan. Vean, Yahudá tuvo territorio hasta para regalarle a Shimeón. Ahora viene Dan y más bien les hace falta tierra, tienen que ir a conquistar a otros. Me refiero a la bendición tan grande de Yahweh para Yahudá, para los Yahudim, tanto así que les sobra para dar. Y la maldición de la iniquidad representada aquí por Dan, que más bien les falta y tienen que ir a ver de dónde agarran. Y se podría decir que así terminaron muchos descendientes de Dan tomando lo que no les pertenecía en la historia humana, tanto así que hay quienes creen que parte de la gente que dice ser Illuminati, o sea, aquellos israelitas que hayan quedado como judíos hoy en día, que son parte del Illuminati, hay muchos que consideran que serían de la tribu de Dan. Entonces decía, pero les faltó territorio a los hijos de Dan, por eso subieron los hijos de Dan a atacar a Leshem. Lo traducen como piedra preciosa. Pero se puede decir Lashem, la misma palabra, Lashem, que sería por el nombre. Entonces, por rechazar el nombre, por esconder el nombre, o por esconder a la piedra preciosa, que es Yahushua, la piedra angular, que es preciosa, como dice Zebulón en Zacarías, Zorobabel en Zacarías, preciosa es, favor a ella, favor a ella. Entonces dice, pero por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Leshem. Mi punto es, ahí se podría dar una conexión entre los de Dan, que no son puestos entre los escogidos. ¿Por qué? Porque fueron a atacar al nombre, fueron en contra del nombre. También fueron en contra de Mashiach, que es la piedra preciosa. Por eso, a pesar de ser israelitas, no entran entre los escogidos, porque rechazaron a la piedra preciosa, Yahushua. Entonces, la tomaron y la pasaron a filo de espada. Tomaron posesión de ella y la habitaron, y la llamaron Dan, por el nombre de su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. Después que acabaron de repartir la tierra, también por si algo, el hecho de que Leshem pasó a ser Dan, Dan significa juez, se podría decir, la piedra preciosa en el fin de la historia, cuando ya se reparte toda la tierra, se convierte en el juez de la humanidad. Cuando ya se reparte toda la tierra, viene el juicio final, por eso Leshem se convirtió en Dan. Por eso la piedra preciosa se hace juez.
o por eso el nombre del pastor, Lamed Shem, el pastor cuyo nombre llega a juzgar. Entonces, y la llamaron Dan por el nombre de su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. Después que acabaron de repartir la tierra y delinear sus territorios, dieron los hijos de Israel una heredad en medio de ellos a Yahushua, hijo de Nun. Vean qué interesante esto. Yahushua era de Efraín. Uno podría decir, ahí usted ya tiene tierra en Efraín, en el sur, ¿verdad? Pero vean que ya después de haber repartido la tierra a todo el pueblo de Israel, cuyo líder en este momento era Yahushua, a que se le dio ese nombre para representar al Mesías, da a entender entonces que ya en ese tiempo, donde se cumpla esto que está profetizando, cuando ya toda la tierra sea de Yahweh y toda la tierra sea repartida a su pueblo, el Mesías Yahushua va a tener un lugar en medio del pueblo. Por eso dice que el Cordero habitará con ellos y ya no tendrán necesidad de sol, porque Él es su luz. Después que acabaron de repartir la tierra, como en el milenio, y delinear sus territorios, dieron los hijos de Israel una heredad en medio de ellos a Yahushua ben Nun, Yahushua el hijo de Nun, según la orden de Yahweh. Vean como siempre que aparece Yahushua dice ben Nun, ben Nun, ben Nun. No hace eso con todas las personas. ¿Por qué? Porque este es un nombre que representa al hijo del Mesías, pero hay que dejar claro que este en particular es hijo de Nun. Según la orden de Yahweh le dieron la ciudad que él pidió. Según la orden de Yahweh. Fue Yahweh el que dio la orden de que le dieran a Yahushua, que representa a su hijo, algo específico. Le dieran la ciudad que él pidió. Timnat Serah. Timnat Jerez. Vean cómo se llama la porción del sol, la porción del sol o la porción abundante. Le dieron una porción abundante a Mashiach, o se podría decir le dieron la porción del sol porque viene como sol de justicia, le dieron una porción que le tocaba. Según la orden de Yahweh le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Serah, en los montes de Efraín. Ahí vemos en los montes de Efraín, Yahushua era descendiente de Efraín, le dieron tierra en Efraín. Él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el Cohen Eleazar, Yahushua, hijo de Nun, y los cabezas de familia entregaron por suertes en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Shiloh, delante de Yahweh, a la entrada de la tienda de reunión. Así acabaron de repartir la tierra. Aquí esto se podría interpretar proféticamente como: estas son las heredades que el Cohen Eliyahu, Yahushua, primero y último, y los 144,000 cabezas entregaron por suertes en posesión a las tribus, los muchos, de los hijos de Israel en Shiloh, o sea, cuando ya se le dio a aquel a quien le pertenece la vara de hierro para regir a las naciones, y estén en lugar tranquilo, en lugar de reposo durante el milenio, que es el Shabbat milenial, el Shabbat de reposo, o el milenio de reposo, delante de Yahweh a la entrada del Ohel Moed, de la tienda de reunión. Así acabaron de repartir la tierra. Entonces, mostrando cómo los dos testigos, y una vez que el último se haga uno con Yahushua, por eso menciona el nombre Yahushua, pero es hijo de Nun, descendiente de Efraín. Primero y último se hacen uno, con Eliyahu reparten las tierras a los muchos y a las naciones, se podría incluso decir aquí. Cada vez que en la escritura aparecen nombres, ya sea de lugares o de personas, los significados de esos nombres tienen una revelación que Yahweh nos quiere dar cuando conectamos cada uno de los significados de cada uno de los nombres en el capítulo, y esto solemos hacerlo cuando hay bastantes nombres en un capítulo, ya sea genealogías o en este caso que se estaba entregando la tierra y por ende los nombres de las tierras y a los hombres de las tribus a los que se les estaba dando. Entonces vamos a leer significado tras significado de cada uno de los nombres que están en el capítulo 19, y de una vez voy a ir diciendo cómo confirman las profecías, cómo es una revelación que Yahweh puso ahí y que está, repito, a través de los profetas también en la escritura. Entonces, el primer nombre es Shimeón, después Yahudá, Sheba, Sheba, Moladá, etcétera, etcétera. Dice: aquel que es escuchado es el alabado, el pozo del pacto, quien completa
O, bueno, es que es ahí Sheva, que es 7, estar completo, se podría decir pacto también, por eso Beer Sheva es el pozo del pacto. Como sabemos, Yahushua es el pozo de agua de vida, o sea, es el agua de vida en sí. La fuente de vida, como un pozo, es una fuente de agua. Yahushua es el que es escuchado por el Padre, por eso es el intercesor, es alabado por la congregación, y también es a través de Yahushua que alabamos a Yahweh, entonces también se puede ver como la alabanza de Yahweh, que es el nombre Yahudá. Entonces, aquel que es escuchado es la alabanza de Yahweh, el pozo del pacto, ¿verdad? El que renovó el pacto, o sea, a través de él que tenemos un pacto con Yahweh. El que renovó el pozo del pacto de las 7, o sea, las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, quien completa, ¿verdad?, el plan de Yahweh a través de su muerte y resurrección. Moladá, aquí lo ponen como nacimiento o raza, sería así, también se puede decir como generación. Entonces se podría decir, o sea, de hecho con estos 3 nombres se puede sacar mucho. El pozo del pacto de las 7 congregaciones, quien completa con su nacimiento a la raza humana, quien completa con su nacimiento a la generación de la aldea, que vendría siendo, ¿verdad? Bueno, dice la aldea del chacal, que vendría siendo como este mundo que está bajo el poder del enemigo, el chacal. De la falta, o sea, el que pecó, el que se rebeló, el viejo, o sea, desde el principio de la historia. Aquí la palabra que sigue, azem, es de etzem, que significa hueso. Y en ese caso, ¿verdad?, la continuación de la aldea del chacal que hizo la falta. Bueno, por un lado, Ezequiel 37, ¿se acuerdan que habla del el valle de los huesos secos? Entonces, los huesos secos representan muerte, ¿verdad? Obviamente, por eso es que normalmente a la muerte la representan como un esqueleto. Y por ende, se puede ver este hueso como conectado con la muerte misma, o más bien ese chacal que gobierna este mundo por su falta va a caer en muerte, como lo vemos profetizado en Isaías 14 y Ezequiel 28. Después dice las generaciones del poderoso, en el caso de, como vemos en las profecías, al final de las generaciones del poderoso, cuando ya Yahweh hace que vengan los que se van a convertir en los hijos del poderoso, ahí es cuando Yahweh trae la caída de ese chacal, Satanás, para que se convierta en muerte o en un muerto como el hueso. Entonces, al final de las generaciones del poderoso, el poderoso destruye. Este nombre es Betul, lo ponen como el poderoso destruye o hombre del poderoso. Entonces son 2 definiciones bastante diferentes. Entonces, si lo veo con la primera, sería, ¿verdad?, que va a quedar en el hueso al final de las generaciones del poderoso, cuando el poderoso destruye. Ahora, el habitante del poderoso, el habitante de este mundo que le pertenece al poderoso, dará devoción cuando sea enrollado. Ese enrollado se puede conectar con el 6º sello, que los cielos se enrollan como un pergamino, recuerdo, como cuando se termina la historia y se cierra el libro o el pergamino. Mientras que el habitante del poderoso o el hombre del poderoso, con devoción, cuando sea enrollado, llegará a la casa de los carros, un pueblo de caballos, casa de leonas, un refugio de favor. Ahora, lo de casa de los carros, normalmente eso se conecta con carros en los que montaban para ir a la guerra. Después menciona pueblo de caballos. Por si algo, casa de carros es Bet Markabot. De hecho, Merkabot son tronos con ruedas. Bueno, en lo que respecta al judaísmo, así es como se llaman a los vehículos de los malachim. En sí se habla con respecto a la Merkabah de Metatrón, por ejemplo, es un trono con ruedas. O sea, en sí se podría decir ruedas de fuego, pero para que nosotros lo entendamos, ruedas para moverse, para movilizarse, como de hecho el trono
de Salomón o de algunos otros reyes, que eran tronos súper elevados, que no solo eran sillas, sino también, bueno, sillas de ruedas, porque se podían mover con el trono. Entonces, hay ángeles que se han manifestado, según algunas personas los han descrito, a través de la historia, eso sí, principalmente en el judaísmo, como en un trono que es su vehículo, el cual se ve como, normalmente lo dibujan, ¿cómo ponerlo? Es como, bueno, como una esfera, o sea, tristemente, por si algo es una figura tridimensional, pero por la forma en que la hacen y todos la geometría sagrada, que es como la llaman, que se utiliza para formar la Merkabah, se ve como una forma tridimensional de lo que llaman la estrella de David. O sea, como si en vez de triángulos se usaran pirámides, por ejemplo. O sea, normalmente es así como la dibujan. Ahora, es posible que eso se deba a que los ángeles de los cuales sacaron esa estrella y a quienes adoraban, como dice el libro de Amós, durante los 40 años en el desierto, se les hayan manifestado de esa manera y por eso llegaron a agarrar esa estrella como un símbolo de el poderoso. Ahora, todo eso, la casa de los carros, se podría decir de los tronos. Y recuerden que los 144,000 son reyes y sacerdotes que van a obtener el lugar de los malajim. Entonces, la casa de esos carros sería como refiriéndose al ejército de Yahweh, los cuerpos que van a recibir. Después dice pueblo de caballos, que eso es Hazar Susá. ¿Se acuerda? Susim son caballos. Se podría decir pueblo de caballos o pueblo del caballo. Ahora, lo que estaba mencionando es que dos nombres, los primeros dos, casa de los carros y después pueblo de caballos, se conectan porque los carros necesitan caballos para ser llevados a la guerra. Entonces es como que estos dos nombres hacen alusión al ejército celestial, puesto que dice que va a ser enrollado el cielo. Y después la casa de los carros, pueblo de caballos, casa de leonas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en capítulos anteriores la leona como la congregación? Puesto que Yahushua, el esposo, es el león de Yahudá, entonces la leona sería la congregación. Pero también se habla de las bodas del cordero o de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Mi punto con eso es que ahí el cordero se casa con 5, por ende como leonas, o las 7 congregaciones, en plural me refiero. Entonces, casa de leonas, refugio de favor. Ahí obviamente quedaría claro que se refiere a un lugar apartado, donde estarían los escogidos, que son el ejército celestial, que son los reyes, como congregación, las leonas. Entonces, casa de los carros, pueblo de caballos, casa de leonas, refugio de favor. En la primavera la granada será abundante. La granada representa el reino. Recuerdan que es la granada real, que tiene una coronita y que tiene semillas rojas, que representa también realeza, el color rojo, y que el último viene vestido de rojo, como lo vemos en Isaías 63. Y la primavera es cuando empieza en los dos testigos la prédica del reino. Como dijo Yahushua, cuando se prediquen las buenas nuevas de este reino, vendrá el fin. Los dos testigos empiezan con la prédica del reino y después los matan. Una vez que ya predicaron el mundo entero, se viene el fin. En sí, los últimos 3 años y medio, las plagas postreras. Refugio de favor, que será una fuente de agua, o junto a la fuente de agua, porque ya estará el pueblo con Mashiach, como una granada, o sea, bueno, como realeza, o en el reino, que será abundante, la autoridad de la realeza y también el reino. Mientras la indignación se encenderá como y saldrá humo de la dueña del pozo que está sobre la colina. ¿Se acuerdan que hemos visto muchas veces colina en el sentido negativo? Se refiere a la gran ramera, porque la gran ramera está sobre 7 colinas, dice Apocalipsis. Y vean como aquí dice la dueña del pozo, como la gran ramera que es la dueña en este mundo de la doctrina que la gente aprende y cree y todo. Entonces, el pozo de agua viva de Yahushua, pero ellos enseñan de otro. Entonces es un pozo, pero no es el esposo, ¿verdad? No es Mashiach. Entonces enseñan del falso y ella, la gran ramera, es la dueña. Entonces la dueña del pozo que está sobre la colina.
o la dueña del pozo de la colina. Ahora, eso lo dije porque el nombre anterior decía lo de la indignación que se enciende y humea. Eso sabemos que es sobre la gran ramera, por ende se conecta con la dueña del pozo, que está sobre la colina. Después dice, el escuchado, que sabemos es Mashiach, es la alabanza de Yahweh, quien es exaltado cuando se dé el temblor en el lugar de la montaña. Qué particular esto, cuando se dé el temblor en el lugar de la montaña, porque, por ejemplo, ahora cuando empezaron los nombres, no me voy a volver, pero el puro inicio vimos que se conectaba directamente con Yahushua el Mesías. Ahora aquí parece volver a hablar de Mashiach, pero por el hecho de que está refiriéndose al fin de los tiempos, puede estar hablando de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Y eso lo digo porque dice cuando se ha exaltado durante el temblor en el lugar de la montaña. En Apocalipsis 11 vemos que a los dos testigos, cuando resucitan, bueno, primero que todo los matan en Jerusalén. Jerusalén está en el monte Sión, o sea, es una montaña. Los matan en una montaña. Cuando resucitan, ascienden y se da un terremoto, que mueren 7,000 personas y es destruida una 10ª parte de la ciudad. Entonces ese terremoto se da cuando los dos testigos ascienden y por ende Yahweh los exalta, les da la autoridad que él les prometió, por decirlo así, a través de Yahushua. Entonces vean como dice, el que es escuchado, que es la alabanza de Yahweh, o quien alaba a Yahweh, será exaltado a través o durante el temblor en el lugar de la montaña. Cuando se dé un temblor en la montaña, que en este caso sería en Sion, en Jerusalén, y mueren 7,000 personas. La gente se lamenta. Vean qué sorprendente. Zebulún es exaltado. De hecho es lugar exaltado. Todavía se conecta más porque es llevado a un lugar exaltado. Curiosamente Yahudá también se puede traducir como exaltado, alabado, la alabanza de Yahweh. Después Maralá es temblor. Después Dabashet es un lugar de la montaña. Jogneam es la gente se lamenta. Entonces vean qué particular cómo se conecta tanto esto con lo que decía Apocalipsis 11. Los dos testigos resucitan después de haber sido asesinados sobre una montaña, y al ascender se da un temblor cuando son exaltados y la gente se va a lamentar después de haber estado alegrándose por 3 días y medio, dándose regalos porque habían matado a los dos testigos que habían atormentado al mundo entero con su prédica. Entonces decía, el que es escuchado, quien alaba a Yahweh, será exaltado, llevado a un lugar exaltado, un lugar alto, cuando se dé un temblor en el lugar de la montaña, y la gente se lamentará. El sobreviviente a los lados del montículo, o sea, los que sobrevivan alrededor de la montaña donde se haya dado el temblor, se van a lamentar, obviamente, porque los que se mueren ya no pueden lamentar. Entonces, a los lados de la montaña o del montículo, y la palabra será brillante, que se puede ver como una vez que ya maten a los dos testigos y se haya cumplido Apocalipsis 11, lo del temblor, ya debería ser claro quiénes son los dos testigos, para los muchos que van a tener que pasar por muerte, ¿verdad? O sea, ya va a ser claro, o la palabra va a ser brillante, o también, como sabemos, el último es el sol de justicia, Yahushua es la luz, por ende la palabra es brillante, punto. Dice, y el lagar del pozo, que es Gitad Jefer, sabemos, ¿verdad?, el lagar de la ira de Yahweh. De hecho, vean cómo se conecta con eso que acabo de decir, porque decía, a los lados de la montaña la palabra será brillante. ¿Para quiénes? Para los que todavía están en la tierra, que creen en el Mesías, ya se les va a hacer claro todo, principalmente para los 144,000. Cuando los dos testigos resucitan, ya los 144,000 van a tener la palabra clara o brillante, y los muchos van a saber que se equivocaron al rechazarlos. Entonces vean qué curioso que después de la palabra será brillante viene el lagar del pozo, como el lagar de la ira de Yahweh, que es donde son echados los muchos. El lagar del pozo en el tiempo del juez, o sea, cuando ya viene el juicio para los muchos que son echados en el lagar. Cuando llega el tiempo de que sean juzgados en el lagar los que siguen al pozo. Entonces la granada, como los pocos, serán sacudidos, su fe, cuando venga la huida. Pero será favorecida, recibirá el favor de Yahweh. Yahweh les va a dar la transformación, la cosecha. Será favorecido y el poderoso abrirá.
el lugar preparado, de Apocalipsis 12, la vida eterna. Para el pequeño, o sea, el redil pequeño. Está el redil de los muchos y el redil pequeño, como le habla la escritura refiriéndose a los pocos. Para el pequeño, para que vaya a pastar, siendo guiado hacia el sustento, ¿verdad? Apocalipsis 12, llevados al lugar preparado donde van a ser sustentados por 1260 días. Y serán guardados, preservados en la casa del Lechem, o sea, con Mashiach y recibiendo Lechem espiritual, en la casa del Lechem exaltado, Mashiach, el Lechem celestial, donde habrá recompensa. El poderoso los sembrará, se podría decir, los sembrará alrededor y los engordará, que sería como, ¿verdad?, con bendición, con honor también, porque recuerdan, el peso se conecta con el honor, el kabod. En el lugar del descanso doble, recibiendo la doble porción de los pocos, que es el reino y el sacerdocio. Lugar del descanso doble, los dos pozos, confirmando lo de la doble porción, y dos pozos también como primero y último. En el lugar del descanso doble, donde estarán los dos pozos, se puede hablar los pocos y los muchos, primero y último, o los dos testigos también. Mientras la ruina, el alboroto, asolamiento particular, porque sabemos que cuando los dos testigos mueren, resucitan, se manifiesta la abominación desoladora. Ahí es donde se da la huida y los escogidos son llevados al lugar preparado, que según lo que hemos venido viendo en este momento ya están ahí. Entonces vean cómo ahora menciona ruina, alboroto, asolamiento, como la abominación desoladora, calamidad, destrucción, y el gemido del miedo de la multitud aumentará. Y vean cómo dice aumentará, o sea, ya había gemido, ya había lamentación, lo habíamos visto ahora que se lamentaban por el terremoto, pero va a aumentar cuando ya los pocos se hayan ido y los muchos hayan muerto. Con las plagas postreras se va a aumentar la ruina, alboroto, asolamiento, calamidad y destrucción. Por si algo, esos son diferentes significados de un nombre que es Shion, pero los menciono porque se conectan demasiado. Ruina con Jehová, he aquí la ruina. Asolamiento con la abominación desoladora, que va a asolar la tierra. Y destrucción con el destructor, ¿verdad? Apolión, que es el mismo, simplemente diferentes nombres del mismo ente. Entonces, ruina, asolamiento y destrucción. Después viene el nombre Anaharat, que es el gemido del miedo. Y el gemido de miedo de la multitud aumentará. Rabbit. Qué curioso ahora que lo pienso, que el conejo en inglés es llamado rabbit. Y tiene un montón de hijos. Rabbit viene de rab, que es mucho. Por eso dice aumentar o multitud, como la multitud de hijos que tiene, y aumenta sus crías al tener más parejas, porque esa es una de las características del conejo. Por eso es un animal impuro, porque representa al fornicario y adúltero, que tiene una conejita acá, una conejita allá, otra conejita allá, y 20 crías con cada una. Entonces el gemido del miedo de la multitud aumentará y será duro, o aumentará por su dureza, por su obstinación, dureza de corazón. Mientras haré blanco como un destello en las alturas la fuente de jardines, que se podría decir la fuente de los paraísos, la fuente del paraíso, porque recuerden que el jardín es el paraíso del Edén. La fuente de jardines, la fuente rápida para la casa de la dispersión, que se podría decir, ¿verdad?, para el pueblo de Israel que fue disperso por los 4 ángulos de la tierra. Ahora en el montículo, como el monte Sión, hacia las alturas, que es el templo o la casa del sol. En este caso, ¿verdad?, que estamos hablando del aspecto positivo, sería el sol de justicia, el que descendió para traer recompensa y hacer feliz a la porción asignada, como un adorno para el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es la congregación, la porción asignada, la esposa. Aquí la palabra, el nombre es Betén, que principalmente es matriz. Entonces sería como un adorno, una joya de la matriz. De la matriz viene obviamente los hijos. En sí vemos en la escritura como
el fin de los tiempos es como una mujer que está por dar a luz. De hecho, Apocalipsis 11 es cuando matan a los dos testigos. Apocalipsis 12 es cuando da a luz y es llevada al lugar preparado. Entonces, de hecho, mismo capítulo para lo que estaba ahí diciendo de cuando eran llevados al lugar preparado. Entonces decía, para la porción asignada, descendió para traer la recompensa y hacer feliz a la porción asignada, que es como un adorno, que es el cuerpo de Mashiach, que se embarazó, que también es otra traducción que le dan al nombre. Achshaf, seré hechizado, o encantado, encantamiento. Entonces había quedado en como un adorno o una joya para el cuerpo que estuvo embarazado, la congregación que da luz al hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, como dice Apocalipsis 12. Entonces sí sería el término de ese nombre que se conecta más es encantador. ¿Cómo? Y será encantador el roble del rey. El roble se puede ver, ¿verdad?, como un líder, por eso la conexión con el rey. El roble del rey, como el reino, que será duradero, el rey del pueblo del tiempo. Pueblo del tiempo es el nombre Amad. Ok, Am-Ad, como pueblo, Am-Ad, Ad es hasta siempre. Entonces Amad se ve como el pueblo de la eternidad o el pueblo eterno. Entonces ahí sería, y será una joya para el cuerpo que estuvo embarazado, y será encantadora la encina del rey, el reino del poderoso, duradero, o, repito, para el pueblo eterno, quien suplicó a la viña. Recuerden que Yahushua dijo: yo soy la vid. Quien suplicó a la viña o a la vid cuando todo estaba turbio, o cuando se había oscurecido la blancura, que sería como cuando se vino la apostasía, cuando se empezó a oscurecer el tiempo y la aflicción vino a este mundo y todo lo demás, todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos años. Después dice Bet-Dagón, que es la casa del dios pez. Entonces vean qué particular, ¿verdad? Cuando la blancura se oscureció, se puso turbio por la casa del pez, o sea, por la doctrina de Dagón. Curiosamente el Papa se viste como un sacerdote de Dagón, se vestía en el pasado. Entonces se volvió turbio, se oscureció la blancura por la apostasía, por la casa del dios pez, que han exaltado. El poderoso abrirá la casa de abajo, el lugar profundo. Como sabemos, en la quinta trompeta se abre el abismo y sale Apolión. Y curiosamente sale Apolión para hacerse pasar por el Mesías, o sea, hacerse el falso Mesías. Y el falso Mesías es a quien adoran hoy en día como un pez, como el dios pez, ¿verdad? Poniendo el nombre del falso ahí. El poderoso abrirá el lugar profundo, la casa de abajo, ¿verdad?, que sería el abismo, de donde saldría ese Apolión para hacerse pasar por el Mesías como Dagón. Y será movido por el poderoso a la esterilidad, a la cárcel, a cadenas. O sea, ese que va a salir del lugar profundo para hacerse pasar por el Mesías va a ser llevado a la cárcel después de, obviamente, gobernar en este mundo por 1290 días. O, perdón, también se podría decir quien fue movido por el poderoso a cárcel, porque Apolión ha estado en cárcel, ahí encerrado, desde que Yahweh lo puso ahí en el tiempo de Enoch. Se puede ver de esas dos maneras, porque eventualmente también lo va a condenar en el juicio final. Entonces el poderoso abrirá el lugar profundo, donde fue movido por el poderoso a cárcel, cuando hizo una alianza. ¿Se acuerda que los ángeles hicieron una alianza para que si uno caía, caían todos? Si Yahweh los castigaba a todos. No podía llevarse solo la culpa a Shem Hasa, entonces le pidió a todos que hicieran un pacto, una alianza. De hecho, fue ahí, bueno, Hebrón, ese nombre, si es que siempre hablamos de cómo los nombres se parecen: Hebrón, Germón y el Joreb. Bueno, sí, pero ya eso ya. Joreb, que es el que estaba a la par de Sinaí, ¿verdad? Misma montaña, dos cúspides. Entonces, por la alianza o por el pacto que hicieron, estarán en un amplio lugar
pasando calor o quemándose como el cáñamo. ¿Se acuerdan que el cáñamo se usaba, bueno, para varias cosas, entre esas el incienso? Entonces por eso menciono, ya que menciono calentar o calor, enardecer, y después menciona el cáñamo, se conectaría como quemando como cáñamo. Cuando se dé la pesca y la caza, o sea, la cosecha, se pesca a los pocos y se caza a los muchos que han estado en la colina. Ya hemos hablado de la falsa doctrina, para ser llevados a un refugio donde tendrán abrigo y esperanza, mientras la mentira se unirá con el recinto del fuerte. Se podría decir, mientras la mentira se va a manifestar y se va a unir con este mundo donde estaría gobernando en ese momento la bestia, el líder mundial. El falso Mesías es la imagen de la bestia, por si algo. Entonces ahí sí se podría dar, la mentira se unirá con el recinto. Ahí se podría decir abrigados o protegidos de la mentira. Estarán en unión en el recinto, en un lugar amplio, felices, después de mi lucha, porque la cosecha se da después de que el último Micael pelea con Lucifer. Después de mi lucha, cuando se dé el intercambio. Qué interesante eso, porque recuerden que el último va a tomar el lugar de Lucifer como poderoso de este mundo. Entonces se va a dar un intercambio, como lo que veíamos ahora de David tomando el poder de Saúl. Entonces, en un lugar amplio, donde será feliz después de mi lucha, al darse el intercambio con el gran árbol, o sea, el líder de este mundo, y sean trasladados los que estaban en la tierra y habían sido labrados como la nación o el pueblo, y los que estaban en la caverna, el poderoso los construirá, o sea, les dará cuerpo nuevo, les va a dar edificios. Recuerden lo que vemos en la escritura, un cuerpo nuevo a los que están en el Seol. Y los que estaban en la caverna, el Seol, el poderoso los construirá, un cuerpo nuevo, como una fortificación, al descender desde las cumbres de las montañas, fijando o afirmando a cada uno de los que son suyos, o se podría decir nombrando, porque también tiene la palabra nombrando, es Hukok, estableciendo, desde las cumbres de las montañas, estableciendo al exaltado, que será feliz, la alabanza de Yahweh, que descendió, se podría decir como el brazo, ese sabemos sería Yahushua, como la roca, durante la primavera, se podría decir por la orilla de la playa. Curiosamente, Yahushua vemos varias veces que estuvo predicando en las orillas de la playa, ¿verdad? Se montaba en el barco para que que era demasiada la gente, entonces también por eso lo de que llamó a los apóstoles y les dijo que los haría pescadores de hombres. También se podría decir es que esa orilla de la playa es Rakat, también lo traduce como escupir, para escupir. Y recuerden que hay una historia de Yahushua que escupió y lo mezcló con polvo y sanó los ojos de un ciego. Entonces hasta eso estaría incluido ahí. Por las orillas de la playa, para rasgar las cuerdas, como las cuerdas que tenían amarradas a las personas, el pecado. Rasgar las cuerdas de la tierra, de los que se encuentran en la tierra, que fueron hechos del barro. Desde el lugar alto, que es como un castillo, lugar apartado, de donde viene el buen pasto, y la fuente de la fortaleza, la fuente del castillo, vendrá el asombro de la torre del poderoso, que es apartado y dedicado, donde están las respuestas, o la casa de las respuestas, la casa del sol de justicia, donde se dará mi lucha por el juicio con el avispón. En la escritura vemos que la avispa se menciona como una criatura que Yahweh utiliza para castigar, y sabemos que Lucifer es un ángel que se utiliza para castigar. Por ende aquí el avispón estaría conectado con esa lucha, o sea, como ir a luchar contra el avispón, no el verbo. Mi lucha como juez o por el juicio contra el avispón, y vendrá la súplica de la ciudad del sol de justicia, o vendrá la súplica a la ciudad del sol, que sería el sol de justicia, o sea, la Nueva Jerusalén, desde el lugar de las madrigueras de las zorras. O sea, una vez que Lucifer se ha vencido en la lucha de Micael con Satanás,
en Apocalipsis 12, las madrigueras de las zorras, o sea, las falsas doctrinas donde se han reunido los falsos. Y recuerdan que Yahweh llamó a Herodes zorra. Entonces sería como los líderes de este mundo, la bestia y los que gobiernan con él, los 10 cuernos de la bestia, van a estar ya suplicando cuando sepan lo que les viene. Entonces, y la súplica hasta la ciudad del sol vendrá desde las madrigueras de las zorras, desde el campo de los ciervos, y él colgará, y estarán en lugar alto la arboleda de robles. Para los árboles en Apocalipsis son los escogidos, a quienes Yahweh ya llevaría a un lugar alto cuando en esta tierra estén cayendo las plagas postreras. Y estarán en lugar alto la arboleda de los robles, la porción asignada, cuando hayan sido sacados o arrancados de este mundo, sean arrancados de la tierra, ya que el poderoso es recto en su monte alto, o sea, en su reino, y su amante es hermosa. Los hijos del relámpago, este nombre Benei Beraj es un lugar en Israel, pero también es el apodo que tenían Juan y Jacob, Juan y Santiago, Yahuhanán y Jacob, quienes pidieron ser los dos testigos. Entonces es muy interesante que tengan ese apodo. Una de las razones posibles es porque eran muy impulsivos, era como un rayo que cae ya, y ellos en un momento quisieron traer fuego del cielo para destruir a una gente por no querer darle comida a Yahushua. Entonces eso es interesante porque los dos testigos, lugar que querían estos dos hombres, parece todo indicar que van a ser asesinados con fuego del cielo, lo cual sería lo más seguro un rayo. Entonces serían como hijos del rayo, porque es a través del rayo que se convierten en hijos. El poderoso es recto, porque el poderoso es recto en su reino, el monte alto, con su amada, que es hermosa. Y los hijos del relámpago, los hijos del rayo, serán apartados y exaltados desde el lagar de la granada, o sea, después de la cosecha. El último, que es uno de los hijos del relámpago, uno de los dos testigos, es el que pisa el lagar de la ira. Y después dice, y el pálido, el templo flaco y menudo, será adornado, hecho hermoso por el juez, que es la piedra preciosa, que es como una piedra preciosa. Sabemos, Yahushua es la piedra angular, el último se puede decir que es como la última piedra de la construcción. Los 144,000 son todos piedras también, y la Nueva Jerusalén está construida con piedras preciosas. Esto que dije es el templo flaco, se podría decir de la diferencia que va a ser este mundo al otro mundo, lo que era el templo de piedra al templo verdadero, que es Mashiach. Incluso el cuerpo de Mashiach en este mundo al cuerpo que va a tener en el otro mundo, porque en este mundo vino con una apariencia fea para que no lo siguieran por las apariencias. Entonces, el templo flaco será hecho hermoso, es decir, era el pálido y flaco templo, será hecho hermoso, engalanado por el juez, como una piedra preciosa, Yahushua. Ahí viene el nombre Yahushua, confirmando que es a Yahushua quien lo convierte en lo más hermoso, en lo más precioso, la piedra angular. Entonces la piedra, como una piedra preciosa, ya que Yahweh es salvación para la posteridad, para los que fueron cosechados como peces y llevados a la porción del sol de justicia, que es una porción abundante, doblemente fructífero. De hecho, posteridad o pez se conecta con, en este caso con lo que acabo de mencionar, con los pocos, por el hecho de que los pocos son pescados como con red, son transformados de este mundo, son llevados al otro, de vida eterna, mientras que los muchos primero tienen que pasar por muerte. Entonces se conecta con que son casados. Ahora mencioné lo de cuando se dé la pesca y la caza, ahora aquí se está volviendo a mencionar en sí el pez, y después porción abundante, que serían los muchos, y después doblemente fructífero porque tiene a los pocos, que son como peces que fueron pescados,
y como los muchos, que son la porción abundante. Entonces, porque Yahweh es salvación para los que fueron pescados en la cosecha, que son la porción del sol de justicia, y para la porción abundante, los muchos. Por eso será doblemente fructífero, ya que el poderoso ha ayudado a Yahushua, ya que el poderoso ha ayudado, porque Yahweh es salvación, quien gobernará como el poderoso, Mashiach Yahushua, quien gobernará como el poderoso en el lugar de descanso, quien gobernará como el poderoso que fue enviado, a quien le pertenece la autoridad, estará en lugar de descanso a partir del Shabbat, que es el milenio, y ahí donde termina con Shiloh.